Todos, sin excepción, todos, pasamos por circunstancias y pruebas en nuestra vida. Y podemos afirmar que esas circunstancias y esas pruebas son como el crisol que refina nuestro ser. ¿Sabe que el crisol es esa pieza donde se funde el oro para que toda la basurita, todas esas impurezas floten y puedan ser eliminadas y quede el oro puro? Las pruebas no son simples obstáculos, son herramientas de Dios para moldear nuestro carácter, para darnos estructura, para establecernos en ese destino que Él ya ha determinado para cada uno de nosotros. Amén. A través de ellas se revela nuestras debilidades y fortalezas, permitiéndonos crecer, madurar, avanzar y vencer. Amén. De otra manera, estas virtudes quedarían allí latentes. Pero así como el oro se purifica con el fuego, nosotros somos perfeccionados a través de las circunstancias y las pruebas que vienen a nuestra vida. Aprendemos paciencia, perseverancia, fe, humildad, compasión, que son cualidades esenciales que reflejan el carácter de Dios. Amén. Yo quiero que usted pueda leer conmigo en Romanos capítulo 8, verso 28. Es un verso que nos lo sabemos de memoria. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es en la versión Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace que las cosas cooperen. Y ese hacer de Dios es un tiempo, es un proceso que viene a nuestras vidas. Amén. Hay un proceso, las pruebas son procesos que nos perfeccionan. Aleluya. Y hay una diferencia entre consecuencia, entre tentación y entre prueba. Y es importante que nosotros entendamos cuál es esa diferencia. Las consecuencias de nuestro pasado, las consecuencias de los pecados que un día cometimos, muchas veces quedan consecuencias que permanecen, pero en Dios son atenuadas. Amén. Son diluidas lo más que se puede. Lamentablemente no todas las consecuencias pueden desaparecer, pero Dios en su amor hace que esas consecuencias por malas decisiones, por malas actitudes que tienen consecuencias, estén en tu vida, pero de una manera menos, tal vez que cuando se cometieron. Amén. Y las tentaciones no son pruebas. De la tentación se huye, de las pruebas no. Las tentaciones vienen a tu vida para aniquilar tu fe, para destruir el propósito y el llamado de Dios en ti. Por eso es que de las tentaciones tienes que huir. De las tentaciones tienes que salir corriendo. Amén. Pero las pruebas no son un castigo, son un entrenamiento. Diga, entrenamiento. Son un entrenamiento para tu propósito y tu llamado. Fortalecen tu fe, te hacen crecer, amén, mientras cumples el propósito de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Entonces la respuesta del porqué de las pruebas, lo hemos conversado en otras ocasiones, es el para qué. ¿Para qué? Fíjese, cuando nosotros, los que
les gusta la jardinería, cuando nosotros podamos una planta, es porque nosotros esperamos que esa planta va a crecer. Usted la poda para que crezca mejor. Dios nos poda a través de las pruebas, porque Él tiene confianza de que nosotros vamos a crecer, de que nosotros vamos a avanzar, amén. El labrador solo poda lo que él sabe que va a crecer. Así que no te tienes que sentir menos cuando estás pasando por situaciones, por circunstancias que vienen a ser obstáculos y que esas mismas circunstancias te retan o nos retan a que nosotros asumamos una posición de guerreros y que nosotros avancemos, amén. La voluntad de Dios, dice la Biblia, para el cristiano es que vayamos de gloria en gloria. Es decir, ese en es el proceso de la prueba. Conquistamos, avanzamos, crecemos, luego viene otra prueba. La atravesamos con Dios de nuestro lado, porque nuestra victoria está segura con Él, amén. Y obtenemos otra gloria mayor. Pero seguirán viniendo pruebas a nuestra vida, las cuales tenemos que ir superando. Tenemos que ir salteando obstáculos, porque cada una de ellas produce en nosotros. Dice la Biblia, un excelente peso de gloria. Amén. Gloria al Señor. Lo dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea, lo decía el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea significa que todas las pruebas tienen una fecha de inicio, pero también tienen una fecha de caducidad, amén. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que las pruebas no dejan en nosotros cosas pasajeras, dejan en nosotros cosas eternas, amén. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces vemos que la prueba viene a establecer en nosotros un carácter y una estructura que no va a desaparecer, que no va a ser temporal, sino que va a ser algo eterno, amén. Ahora, ¿cómo Dios nos forma en medio de las pruebas o del desierto espiritual? ¿Qué es lo que Dios necesita que nosotros hagamos cuando estamos atravesando por una situación difícil, contraria, complicada, que hemos visto que es como una prueba que viene a nuestra vida, amén? Y el concepto de desierto espiritual es una metáfora muy poderosa, porque la palabra la Biblia la utiliza para dar el entendimiento de el desierto espiritual. Son periodos de sequedad, periodos de sequía, son periodos de incertidumbre y periodos donde aparentemente hay una ausencia de Dios. Pero sabemos que la palabra dice que Él nunca nos deja. Entonces, en esos periodos de desierto lo que hay es un silencio de Dios. Ahora, en ese silencio Dios está esperando una respuesta de nosotros. Amén. Y es precisamente en esos momentos donde la obra de Dios se profundiza en cada uno de nosotros. Si usted quiere crecer, si usted quiere avanzar, si usted quiere conquistar nuevos niveles espirituales, usted no puede huir de la prueba, usted tiene que atravesarla con Dios. Amén. Entonces, vamos a desarrollar ahora 4 puntos, 4 cosas importantes de las que Dios hace en nosotros o espera que nosotros obtengamos a través de las pruebas.
o de los desiertos. En el desierto y en la prueba nuestras propias fuerzas se agotan. Dios está buscando que tú y yo nos hagamos dependientes de Él. Dependientes de Él. Cuando se nos agotan las fuerzas en medio de las circunstancias difíciles, cuando no hay, cuando no se puede, cuando es imposible, cuando se te dice que no hay posibilidad humana alguna, eso nos obliga a nosotros a depender de Él, a depender de Él, a depender completamente de Dios. Y esto es una dinámica que muchas veces cuando todo está bien se nos olvida un poco. Por eso es que entonces viene el calor del desierto para recordarnos que dependemos de Él. Es allí donde aprendemos a escuchar su voz, a confiar en su provisión. Es allí donde nosotros no vemos el camino. Usted sabe que en el desierto no hay camino. Usted lo que ve es un poco de arena. En el desierto no hay caminos establecidos y nosotros no vemos camino cuando estamos en el desierto, cuando estamos en el calor de la prueba. Usted no ve la salida. Normalmente no vemos la salida. Ahora hay una promesa de Dios. En Isaías 43, 19 dice: he aquí yo hago cosa nueva. Hago cosa nueva, pero dice pronto saldrá la luz, y hace una pregunta, dice: ¿no la conocerás? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él ya ha abierto camino en tu vida en otras ocasiones. Por eso es que nos pregunta y dice: ¿no la vas a conocer? ¿No te acordarás de aquella vez cuando te saqué en victoria? ¿No te acordarás de aquella ocasión donde yo te sostuve, donde yo te di mi provisión, donde yo te sané, donde yo te levanté, donde yo te consolé? Pues Él dice: lo haré de nuevo. Nuevamente lo voy a hacer. Nuevamente abriré camino en el desierto. Nuevamente vas a ver mi mano en medio de la situación difícil. Amén. Dios nos ha sostenido en medio de una situación país. Usted sabe que el caso de Venezuela se está estudiando en la Universidad de Harvard. Porque no hay ley económica que entienda cómo se puede sobrevivir en Venezuela. Es un caso digno de estudio. Pero es que los venezolanos no somos cualquiera. Los venezolanos no somos cualquiera. Y los venezolanos cristianos menos. Nuestra fe ha sido fortalecida. Y quienes hemos, en medio de esta situación, buscado a Dios, hemos dependido de Dios, le hemos dicho: Señor, sin ti no lo puedo hacer. Lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Amén. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y aunque en ningún desierto se puede ver el camino, Dios hace que tú y yo lo veamos. Amén. Hay una promesa en este verso. Él nuevamente abrirá camino en el desierto. Solamente mantente dependiendo de Él. Entonces, número 1, Dios espera que en medio de la prueba usted y yo seamos dependientes de Él. Amén. Número 2, en medio del desierto, Dios espera que tú y yo nos consagremos a Él. Nos consagremos a Él. El desierto elimina nuestras distracciones. El desierto y la prueba eliminan los ídolos que muchas veces tenemos. Esas dependencias superficiales. El desierto y en medio de la prueba nos damos cuenta que esa relación no es de Dios. Que hace rato Dios te dijo: deja eso. En medio del desierto nos damos cuenta que el apego al dinero y a lo material no es lo que te salva la vida. Amén. En medio del desierto y de la prueba nos damos cuenta que el orgullo y el ego no sirve para nada. La prueba nos desnuda de lo que nos impide acercarnos a Dios.
y nos revela lo que realmente importa. Amén. Trayendo un orden de prioridades a nuestra vida. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Llevamos casi 30 aquí. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Entonces vemos que en medio de la situación difícil, en medio del conflicto, en medio de esa situación que nos toca la fibra más profunda de nuestro ser, somos retados a consagrarnos a Dios, a buscar a Dios, a depender de Dios. Amén. Gloria al Señor. Número 3, Dios espera que tengamos intimidad con Él, que nuestra intimidad con Él sea mayor que en otros tiempos. Amén. Y a menudo, en medio de la prueba, experimentamos esa mayor intimidad con Dios. ¿A cuánto les ha pasado? A todos nos ha pasado. Amén. Sabemos que sin Él no vamos a poder. Aleluya. Oseas capítulo 2 verso 14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. No es el diablo el que te lleva al desierto. No fue el diablo que llevó a Jesús al desierto. Dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Estaba a punto de comenzar su ministerio público y Jesús necesitaba ser formado en su parte humana. Y esos 40 días en el desierto le dieron la victoria. Amén. Así que no nos quejemos de las situaciones difíciles. No nos quejemos de las pruebas, porque cuando vienen a nosotros, Dios va a hacer que ellas cooperen con nuestro llamado y nuestro propósito. ¿Por qué usted cree que Jesús nunca le reclamó a Judas? ¿No se ha dado cuenta en la Biblia que Jesús nunca le reclamó a Judas? Y cuando Judas vino allá en el huerto de los olivos a señalarle a los soldados quién era Jesús, le dijo: este es, para que lo apresaran. Jesús le dijo: ¿qué quieres, amigo? Porque Jesús sabía que Dios está usando esa traición para cumplir su propósito en él y para cumplir el plan que ya estaba establecido desde la eternidad. Entonces hay cosas, hay situaciones y hay personas que no son nuestros enemigos, son usados por Dios para moldearnos, para estructurarnos, para darnos carácter. Amén. Y más adelante en el capítulo 13 de Oseas, verso 5 dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Oseas pudo exclamar, este profeta pudo exclamar y decirle: Señor, te conocí en medio de la prueba. Te conocí en medio del calor de la prueba. Cuando sentía que me moría, que no tenía un refrigerio, ahí te conocí. Porque ahí vi tu mano poderosa. Amén. Gloria al Señor. Y número 4, Dios espera que en medio de la prueba y de la circunstancia difícil nosotros seamos preparados. Así como el pueblo de Israel fue preparado en el desierto para poder entrar a la tierra prometida. Hay cosas que están detenidas, que están dentro de los planes de Dios y dentro del destino que Dios tiene para ti, pero están detenidas porque no tienes la estructura todavía. La estructura de carácter no está todavía formada allí. Y Dios necesita que esa estructura se forme en ti y en mí. Por eso permite ciertas pruebas, ciertas circunstancias difíciles para enseñarnos a nosotros, para que nosotros podamos adquirir sabiduría, resistencia para esos desafíos futuros que vendrán más adelante. Se nos da estructura para formar carácter
para poder administrar todo lo que Dios quiere entregar. Entonces, la pregunta no es, Señor, ¿será que tú no tienes esto para mí? Señor, ¿será que la prosperidad no es para mí? Señor, ¿será que la liberación no es para mí? Es para ti. Está dentro de tu destino, pero necesitas formar carácter y estructura para recibir eso y mucho más de lo que Dios te quiere entregar y te quiere dar. Señor, los dones. Dios, dame dones, Señor, quiero dones. El don sin carácter no prevalece. Señor, la unción, ese carisma que convence a las multitudes, seguidores, eso sin carácter no se mantiene. Porque lo que cambia y transforma vidas no es la unción, es el carácter de quien la porta. Amén. Y cuando Dios revisa su libro donde están escritas todas las cosas y ve y dice, bueno, aquí está Pedro, mira todo lo que está escrito para él. Pero, ¿qué pasó? Ya Pedrito tiene cierta edad, ¿qué pasó aquí? O sea, Dios dice, vamos a permitir la prueba. Vamos a permitir la prueba para que Pedro pueda formar ese carácter, para que todo esto pueda ser derramado en su vida y Pedro pueda cumplir la asignación por la cual Dios lo llamó un día. Amén. Gloria al Señor. Entonces, estas 4 cosas que Dios espera de nosotros en medio del desierto, que tengamos una dependencia absoluta de Él, que nos consagremos a Él, que tengamos intimidad con Él y que nos preparemos. Eso es lo que Dios espera. Esa es la respuesta que Dios espera de nosotros en medio de la situación difícil. ¿Para qué? ¿Qué quiere darnos Él? Él espera esta respuesta, pero Él tiene también una respuesta. Cuando tú respondes con esto en medio del proceso, vienen para tu vida varias cosas importantísimas. Y yo quiero que en esta mañana nosotros podamos tenerlas claras, porque las lecciones que tú aprendes en medio de la prueba y en medio del desierto no se te van a olvidar jamás. No se te van a olvidar jamás. Y van a formar parte de esa estructura que tú vas a tener desde que salgas de esa prueba, de esa situación difícil. Amén. Pastor, ¿usted está diciendo que necesitamos las situaciones difíciles para avanzar? Sí. Las necesitamos. Las necesitamos. Jesús las tuvo. Nosotros no somos mayores que Jesús. Jesús avanzó venciendo obstáculos. Todos los hombres de Dios en la Biblia, las mujeres de Dios en la Biblia, de nombre, que hicieron cosas extraordinarias, tuvieron que pasar por desiertos. Tuvieron que pasar por desiertos, por pruebas. Amén. Entonces, ¿qué vas a obtener tú si no huyes de la prueba, sino que entras en ella sabiendo que Dios está contigo y que tú tienes la victoria en Él? Dice, cuando pases por las aguas, estas no te anegarán. Y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. Dios no te evita el fuego. Dios no te evita la inundación. Pero promete estar allí contigo y promete de que eso no te va a matar. Eso no te va a destruir. La prueba no es para destruirte. La tentación sí es para destruirte, pero la prueba no es para destruirte. Por eso es que Dios no tienta a nadie. Ninguna tentación viene de parte de Dios. Dice el apóstol Santiago que de nuestras propias concupiscencias, de nuestras propias debilidades, el enemigo que sabe te pone la tentación. Por eso es que de la tentación tienes que huir. No puedes decir, yo soy mero macho y entro por la tentación y yo la voy a vencer, pero déjame pasar. No puedes, tienes que huir. De la tentación se huye, pero de la prueba no. La prueba, Señor, aquí estoy,
Estoy pasando por este proceso difícil, tal vez no lo entiendo, no sé por qué, no sé qué está pasando. Lo único que yo sé, Señor, es que tú estás conmigo. Y que de esta prueba yo no voy a salir igual. No voy a salir igual, amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a darnos cuando pasamos por las pruebas y salimos victoriosos? Número 1, claridad de propósito. Claridad, entendimiento de propósito. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Viene esa claridad. En medio de la prueba se devela eso en nuestras vidas y nosotros podemos entender cuál es el plan de Dios y el propósito. ¿Por qué? Porque a menudo las dificultades y las pruebas nos llevan a nosotros a reevaluar nuestras prioridades y a comprender mejor lo que realmente nos mueve y lo que realmente tiene valor. Amén. Una persona que tiene una bonanza económica, esas personas que nacen en cuna rica, que nunca, jamás en la vida se han comido un pan duro. Nunca. ¿Cómo van a valorar? ¿Cómo pueden valorar a un Dios sustentador y proveedor si no pasan por periodos de escasez? ¿Cómo puedes disfrutar a un Dios sanador si la enfermedad no toca tu vida? La promesa no es que vamos a ser librados de no sufrir enfermedad. Vivimos en un cuerpo físico en esta tierra y la enfermedad va a venir. La promesa es que no puede permanecer y se tiene que ir. Pero entre que llega y se va hay un proceso de prueba. Hay un proceso de prueba donde Dios está formando en nosotros claridad de propósito. Éxodo 23:20 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Hay un lugar preparado para ti y para mí. Hay un lugar preparado, un lugar de asignación, un espacio de asignación definitiva. Hacemos muchas cosas, dice la palabra, que todo lo que venga a tu mano, hazlo. Todo lo que Dios envía a tu mano para hacer, hazlo. Pero hay algo específico por lo cual tú naciste. Y tal vez todavía no está claro, no está definido. Pues eso se va a definir. Se va a definir. Cuando tú comiences a ver las pruebas desde otro punto de vista y comiences a ver las pruebas como el permiso de Dios para tú ser formado, tú vas a salir creciendo de allí. Vas a salir creciendo de allí, amén. Descubrimos entonces que el propósito de Dios tiene para nosotros más allá de lo material y de lo pasajero. Gente que ha pasado por procesos difíciles, luego que salen de esa prueba victorioso, valoran y entienden mucho más de lo que era antes, amén. Otra de las cosas que Dios quiere darnos y formar en nuestro carácter es la resiliencia y la fortaleza. Las pruebas nos hacen más fuertes, las pruebas nos hacen más resistentes. Yo pasé por una situación en mi vida que duró años, duró muchos años. Pero la primera vez que la enfrenté yo pensé que me iba a quebrar. Yo pensé que me iba a quebrar, yo no valía nada. Yo me desmoroné. Y Dios me sacó. Luego vino nuevamente, porque fue un ciclo que se repetía durante muchos años. Vino nuevamente, pero ya yo no respondía como la primera vez. Ya había una fortaleza. Ya había una fortaleza. Y así fue durante muchos años, hasta que Dios formó lo que quería formar en mí. Y Dios hizo la obra. Y se venció. Y yo no salí, yo pasé por un desierto de muchos años, pero yo no salí igual que como entré. No salí igual que como entré.
porque Dios espera que la prueba forme en nosotros resiliencia y fortaleza. Aprendemos a levantarnos después de cada caída. Aprendemos a no quedarnos postrados. Aprendemos a esperar en Dios y a decirle: Señor, yo no puedo, pero yo sé que contigo salgo de esta. Aprendemos a hacer eso, amén. Hay un problema en medio de la prueba, que es cómo nosotros respondemos a ella. Y allí es donde tenemos que estar pendientes de qué es lo que Dios está tratando con nosotros. Por eso es que en medio de la situación difícil que se escapa de tus manos, la pregunta es: Dios, ¿qué tú quieres formar en mí a través de esta situación? ¿Qué tú quieres sacar de mí a través de esta situación? Porque puede haber una respuesta equivocada, que es la amargura y el resentimiento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor, a mí? Y me quedo ahí dando vueltas: ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? No es justo, yo no me merezco esto. ¿Cómo es posible, Señor? Tú no has sido fiel conmigo. La Biblia dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, dice, no puede llevar mucho fruto. Nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro ego tiene que morir para que nosotros podamos llevar fruto. Ahora, hay una espiga muy parecida al trigo, casi que igual, que es la cizaña. Y dice la Biblia que crecen juntos. Y cuando le dijeron al Señor: Señor, ¿qué hacemos? ¿Quitamos la cizaña? El Señor dijo: no, déjenla ahí, que al momento de la siega se va a saber quién es quién, al momento de la cosecha. Ahora, el trigo, usted lo muele, y usted saca harina para hacer pan. La cizaña, cuando es molida, libera más de 58 tóxicos. ¿Qué estamos soltando en medio de la prueba? ¿Qué estamos soltando en medio de la prueba? ¿Estamos soltando queja? ¿Estamos echándole la culpa a todo el mundo? ¿No estamos reconociendo que estamos pasando por un proceso donde Dios quiere formarnos? Eso intoxica el alma. Intoxica el alma. Pero cuando en medio de la prueba tú te rindes a Dios y tú le dices: Señor, no entiendo por qué, pero yo sé que algo bueno tú vas a sacar conmigo de aquí. Y aparte de que vas a sacar algo bueno conmigo, tú me vas a guardar en medio de esta situación. Amén. Santiago capítulo 1 verso 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire cómo la palabra confirma esto: produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia, que muchas veces no la tenemos, nos hace esperar en Dios, nos hace confiar en Dios, nos hace consciente de cuánto necesitamos a lo que están alrededor nuestro. Esa paciencia que se genera allí, se produce, dice que produce paciencia. Así que mientras más pida paciencia, más pruebas vendrán a su vida. Porque la prueba es la que produce paciencia. Amén. Y dice que para que la paciencia tenga su obra completa, para que funcione completamente de acuerdo a lo que Dios quiere, para que nosotros seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Porque todos adolecemos de algo. A todos nos falta algo. Nos falta vencer alguna actitud, nos falta ser menos orgullosos, nos falta ser más humildes. Y en medio de la prueba, Dios fortalece y forma eso en nosotros. Amén. Hebreos capítulo 12 verso 1 dice, del 1 al 3 dice: por tanto, también nosotros, que tenemos en derredor
nuestro tan grande nubes de testigos, todo el que está alrededor tuyo está viendo cómo tú respondes en medio de la prueba. Tus hijos, tu familia, tus hermanos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Están observando. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es que tu victoria en Él está segura, porque en medio de la prueba tú pones tus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, que es el único que puede fortalecer tu fe en medio del día difícil, en medio del conflicto. Solo Él puede fortalecer tu fe, porque Él es el principio y el fin de la fe. Amén. El cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El que diga que Jesús no pasó por la prueba, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice el apóstol Pablo aquí: considerad pues a aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús, tú venciste. Jesús, tú enfrentaste la prueba y tú venciste. Señor, tú me ayudas a mí, tú me fortaleces a mí, tú me levantas a mí, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Hay personas que son sometidas a diferentes pruebas, una detrás de otra, y no es que Dios está haciendo eso para destruirte, es que en la primera prueba no creciste lo que tenías que crecer, no avanzaste, no aprendiste el por qué y el para qué. Viene otra y viene otra, pero Dios no se va a cansar. Dice el profeta que cuando fue a la casa del alfarero, Dios lo envió ahí para que viera, para que pudiera profetizar. Dice que el alfarero estaba haciendo una pieza, pero no le gustó cómo quedó. Y dice que la destruyó, pero no la desechó. La destruyó y comenzó nuevamente a hacerla. Eso hacen las pruebas en nosotros. Porque el alfarero no te va a desechar. No te va a desechar. Si en medio de una prueba difícil, de una circunstancia, Dios quiere sacar de ti algo, y por alguna circunstancia tú no te rendiste a Él en medio de esa prueba, Él no te va a desechar. Él va a venir nuevamente con otra prueba a tratar de formarte, a tratar de hacerte a la imagen que Él quiere. Amén. A la imagen que Él quiere. Número 3, ¿qué te van a dar? ¿Qué te va a producir las pruebas? Empatía y compasión. Empatía y compasión. Cuando experimentamos nuestras propias dificultades, desarrollamos entonces empatía con los demás. Porque no es lo mismo ver el proceso de alguien desde afuera a que tú lo estés sufriendo. A que tú le puedas decir a alguien: yo pasé por eso y Dios me sacó en victoria. Dios te puede sacar en victoria a ti. Amén. Pero no es lo mismo cuando tú lo dices porque lo crees por fe, a que tú lo hayas vivido. Y tú le dices a la persona: te garantizo que Dios te puede sacar, porque a mí me sacó. Y si me sacó a mí, te saca a ti. Amén. Esto nos permite a nosotros a servir y amar a nuestro prójimo de una manera más profunda y auténtica. ¿Por qué? Porque no va a haber juicio ni prejuicio, sino que vamos a entender. Los fariseos juzgaban a todo el mundo, pero ellos no se preocupaban en ver, en indagar quién era la persona, qué era lo que estaba pasando, qué necesitaba. Simplemente emitían el juicio. ¿Se acuerda de los amigos de Job? En medio de aquella prueba, que Job no entendía por qué. Y los amigos, ¿qué era lo que le decían? No, lo que pasa es que tú tienes que estar en pecado,
porque si no, esa prueba no hubiese venido a tu vida. Cuando nosotros pasamos prueba, esa manía del dedo acusador se nos quita. Se nos quita. Porque nosotros experimentamos lo que es el dolor de la prueba, lo que es la sed en medio de un desierto espiritual. Y entonces cuando vemos a otro, nos hacemos empáticos. Nos hacemos empáticos. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 2 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña aconteciese. Para Dios no es extraño usar el proceso de la prueba, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Jesús pasó por la prueba también y Jesús venció. Cuando nosotros atravesamos la prueba y vencemos en Él, dice la palabra que nos vamos a gozar con alegría en la revelación de su gloria, porque vamos a ver lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de su presencia. Y no hay cosa más poderosa que en medio de la situación difícil Dios se te manifieste. Se te manifieste y tú sientas a Dios, tú oigas a Dios y tú veas a Dios en medio de todo lo que está aconteciendo. Amén. Las pruebas nos preparan para ver la gloria de Dios aquí en la tierra, y eso produce gozo, eso produce alegría. Por lo tanto, nosotros vamos a ser entonces más empáticos con los demás y vamos a tener compasión por el sufrimiento de otros. Otra cosa que Dios, en medio de su preparación, de la preparación que quiere contigo a través de la prueba, se obtiene, es una fe inquebrantable. Es una fe inquebrantable. La fe se fortalece en la adversidad. Así como el músculo se fortalece con el ejercicio, la fe se fortalece en la adversidad. La fe no se fortalece con vanas repeticiones, con pensamiento positivo. No se fortalece con eso. Se fortalece en la adversidad. Amén. Es más, cuando usted está pasando por un periodo de prueba, te confiesa la palabra. Y esa confesión de fe en la palabra te fortalece y hace crecer esa fe. Amén. Nuestra confianza en Él se vuelve inquebrantable, lo que nos permite seguir adelante en plena convicción de que estamos en sus manos y que Él no dejará que nos perdamos. Por eso es que Él dice: no me canso contigo, no te suelto. Terminaré la obra que un día comencé contigo, así te dice el Señor. La obra que un día comencé contigo la voy a terminar, no la voy a dejar a medio hacer, la voy a terminar. Amén. Y en 1 de Pedro capítulo 1 verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, la fe tiene que ser sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La intención de Dios es que en medio de la prueba tu fe se fortalezca y tú puedas darle honra, gloria y alabanza a Dios, al Dios que te mantuvo firme en medio del proceso difícil. Amén. Otra cosa que Dios quiere obtener, que Dios promete darnos en medio de ese proceso de crecimiento de la prueba, es sabiduría y discernimiento. Sabiduría y discernimiento. Las experiencias difíciles nos proporcionan sabiduría y discernimiento. ¿Por qué? Porque usted ya va a saber lo que no tiene que hacer. Por eso es que el fracaso es una bendición, porque el fracaso simplemente te enseña por dónde no te tienes que meter. Te enseña la forma que no tienes que hacerlo.
Así que el fracaso forma parte del éxito y forma parte de la formación que Dios tiene contigo y conmigo. Así que no se sienta destruido porque fracasó. Siéntase animado porque aprendió a cómo no hacer las cosas. Amén. Discernimiento para tomar decisiones, guiar a otros y comprender los caminos de Dios de una manera más profunda. En la medida que usted es probado y su fe es fortalecida y usted se acerca más a Dios y Dios le da sabiduría, le va a dar discernimiento también. Usted va a tener ese discernimiento espiritual ahí agudo y usted va a discernir las buenas decisiones. Porque en medio de las circunstancias difíciles, mucha gente te dice, no tomes decisiones cuando estás pasando por situaciones difíciles, porque puedes decidir mal. Pero cuando ya tú eres un guerrero que has venido siendo formado por Dios, de prueba en prueba, de gloria en gloria, más bien ese discernimiento crece en ti. Y entonces tú puedes tomar decisiones correctas. Amén. Y número 6. No es lo más importante, pero tiene una relevancia importantísima porque esto afecta a otros. Número 6, de lo que Dios va a obtener contigo en medio de la prueba, es un testimonio de vida. Tú vas a tener un testimonio de vida, amén. Nuestra propia historia de superación, de crecimiento, a través de las pruebas y las dificultades, se convierte en un poderoso testimonio para otros. Amén. Inspirándolos a confiar en Dios y a buscar su propio propósito. Gloria al Señor. Deuteronomio 32:10 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿Por qué y para qué? Para que tú puedas ser luz para otros, para que tú puedas brillar. Usted sabe que la Biblia habla de que somos la luz de la tierra, luz y sal. Pero cuando habla de la luz dice que la luz no se esconde debajo de la mesa para que no la vean, sino que se coloca arriba de la mesa y en un candelero, para que brille y todos la puedan ver. Ese candelero, dice que la luz se coloca sobre el candelero, sobre la mesa. Ese candelero es ese propósito que Dios tiene para ti. Es esa asignación que Dios tiene para ti. Dios te coloca luz sobre esa asignación para que otros puedan ver el brillo y puedan decir, wow, si Él brilla, yo puedo brillar. Si la luz de Cristo brilla en Él, yo puedo brillar también. El problema es que a veces nos conformamos con quedarnos debajo de la mesa, porque tenemos miedo de brillar, porque nos confundimos y creemos que vamos a brillar con nuestra luz, y no vamos a brillar con nuestra luz propia. Vamos a brillar con la luz de Cristo, esa luz que se va a formar en medio del proceso, en medio de la prueba. Y todo proceso y toda prueba, todo desierto, que no es para destruirnos, sino más bien para construirnos, amén, son las herramientas de Dios para transformar la imagen de Cristo en nosotros y para capacitarnos, para estar listos para vivir esa vida plena, significativa que solamente Dios puede dar. Si tú te has hecho la pregunta alguna vez en tu vida y tal vez has dicho, Señor, pero yo tengo años aquí y todo sigue igual. Yo sigo con las mismas luchas, sigo enfrentando las mismas dificultades, sigo exponiéndome a mis mismas debilidades, sigo cayendo, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento. Vengo los domingos, levanto las manos, me arrepiento y en la semana me vuelvo. No te has rendido, no te has rendido. Necesitas rendirte.
y decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Hay que renunciar. Hay que renunciar. Mire, Job. Usted lee el capítulo 1 y 2 de Job y usted va a ver que era un hombre justo, próspero, piadoso, al punto que Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Yo no le estaba diciendo a Satanás: mira, aquí está este para que le eche. No, Dios estaba orgulloso de Job. Y le estaba diciendo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque Job era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que tenía un testimonio. Amén. Y usted lee el libro de Job y usted ve que lo pierde todo. Pierde las riquezas, pierde la prosperidad, pierde los hijos, pierde la salud. No perdió la esposa. Pero la esposa estaba siendo usada para formar en él el carácter y la paciencia. Porque la mujer le dice en medio de la prueba: no, chico, maldice a Dios y muérete. Una joyita ahí. Pero dice que Job pasó por todo el proceso. Los amigos lo incomprendieron, cuestionaron su fe. Pero en medio del proceso, Job se dio cuenta y reconoció. Y dice, en el 42:5 de Job, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa revelación transformó la comprensión que Job tenía acerca de la soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere y de la manera que Él quiere, porque Él es el que sabe. Y dice que después de haber pasado por toda esa prueba y haber mantenido su fe inquebrantable, dice que Dios le dio el doble de riquezas, el doble de hijos, el doble de rebaños y todo. Y escúcheme, le dio el doble de hijos con la misma mujer. Le dio el doble de hijos con la misma esposa. Él aprendió a surfear el asunto. ¿Cuántos matrimonios necesitamos aprender a surfear el asunto y confiar en Dios? Confiar en Dios. Porque yo no cambio a nadie, pero Dios sí. Dios sí. Pero yo tengo que asegurarme que en medio de la prueba yo me comporte como trigo y no como cizaña. Amén. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10, en la Nueva Versión Internacional dice: luego de todo esto, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el mismo Dios, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Gloria a Dios. Saldrás diferente del proceso de la prueba. Vas a salir diferente. Por eso no puedes huir de la prueba. No puedes huir. Tienes que decirle: Señor, aquí estoy, no voy a huir. No vas a salir corriendo del país. La situación económica, salgo corriendo del país. Donde vayas, donde vayamos, hermano, el mundo está convulsionado porque el mundo necesita a Cristo. Venezuela tiene un adelanto porque Venezuela pasó antes que todos. Venezuela tiene un camino avanzado. Tú y yo vamos a otro país y se va la luz y tú dices: no, ya yo soy vaquiano en eso.
No hay papel sanitario. Por favor, hermano, 2017, 16, por favor. Por favor. Y sorteaste todo aquello. Dios te ayudó, Dios te levantó. Si no, no estuvieras aquí. Si no, no estuviéramos aquí. Si no, no estuviésemos aquí. Porque la prueba no es para destruirte, es para construirte. Para construir fe en tu corazón, para construir fe en tu espíritu, para que tú puedas cumplir el llamado poderoso que Dios tiene contigo. Pastora, pero ¿cuántas pruebas más yo necesito para poder saber a qué Dios me llamó? Ríndete, 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 ríndete. Todo lo que te venga a la mano, hazlo. Hermano, mire, necesitamos para que sirva aquí. ¿Cómo no? Ahí estoy. Hermano, mire, aquí estoy. Y en medio de ese servicio, en medio de esa disposición, Dios te va a direccionar. Te va a direccionar. Amén. Pero no puede ser como el que se siente y dice, mi Dios no me ha revelado para qué me llamó, así que yo me siento aquí para ver cuándo Dios me... Entonces pasan 10, 20, 30, 40 años. Mano, ¿y serví? No, todavía Dios no me ha dicho para qué. ¿Se acuerda de los talentos? Mano, el amor de Dios nos garantiza la victoria. Porque Él no nos va a destruir, amén. Póngase sobre sus pies. Él no nos va a destruir. Yo sé que a veces te has sentido abrumado y has querido hasta soltar la toalla. Y has dicho, Señor, ya estoy cansado de esto, ya estoy cansada de esto. Dios, ya no soporto el peso de la prueba. Señor, salgo de una y entro en otra. Salgo de una y entro en otra. Señor, y hay un clamor. ¿Usted sabe cuántas veces clamó el pueblo de Israel durante 40 años? Hasta que se completó la obra. Y el desierto era para pasarlo en 40 días, no 40 años. Pero había obstinación, había orgullo, había, esta es mi forma de ser, nadie me va a cambiar. Yo soy feliz así. Mentira, no eres feliz. Solamente puedes ser feliz cuando estás en el mero centro de la voluntad de Dios. Así que si tú no has estado ahí, tú no has experimentado la felicidad. Tú has experimentado placeres pasajeros. Pasajeros. Jesús se lo dijo a aquella mujer en el pozo. 5 maridos había tenido y el último que tenía no era el marido. Y le dijo, si dejas que yo te dé mi agua, si bebes de mí, nunca más tendrás sed, nunca más tendrás carencia de nada, nunca más necesitarás de un hombre que te esté diciendo cosas bonitas, porque tú sabes que eres bonita para mí. Nunca más necesitarás de un hombre o una mujer. Ahorita necesitamos entregar nuestra vida a Jesús. No solamente como nuestro Salvador. Y wow, tenemos la vida eterna. Cuando me muera me voy al cielo. Él necesita ser Señor de tu vida. Porque como Señor de tu vida, Él decide cómo hace el proceso contigo y conmigo. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que me hace falta a mí? ¿Qué es lo que necesitamos? Y Él diseña un protocolo, un plan. Pero Él jamás te va a obligar. Nunca te va a obligar a que tú decidas por Él. Nunca lo va a hacer. Está contento con lo que tienes hasta ahora porque Dios te lo ha dado. Pero no te conformes. Hay más. Hay más. Hay más. Dios estableció un plan para ti mayor de lo que tú has visto.
Dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti aquí, en esta tierra. Es aquí. El salmista decía, veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Es aquí. Es aquí que la vamos a ver. Amén. La culpa no es de Dios, la culpa no es de tu hermano, la culpa no es de la pastora ni del pastor. Diga, la culpa es mía. Yo necesito a Dios. Yo necesito rendirme. Necesito rendirme a Él. Y decirle, Señor, aquí estoy.